Veo caras nuevas, a los que vienen por primera vez, espero que no les haya costado tanto llegar, que hayan encontrado el lugar. Y a los que han venido ya más veces, bienvenidos nuevamente, siempre un placer volver a tenerlos. Yo siempre cuando empiezo a dar una charla nueva, que nunca lo había dado, le pido a la gente que por favor sean exhaustivos en anotar todos los errores y las cosas malas o que no se entienden. Esta vez están eximidos, no lo voy a decir, porque vino mi señora y ella seguro va a anotar todas las cosas malas. Así que no se preocupen, seguramente después me van a decir muchas cosas, entonces no se preocupen de cosas que pueda yo haber mal dicho, porque seguro ya lo anotaron y me lo van a decir. Señores, hace 8, 9 años realicé el primer estudio sobre cómo las personas eran afectadas por el uso de la tecnología. Todo lo que se llama las consecuencias sociales del uso de tecnología. Hice una investigación muy simple. Mi jefe en Estados Unidos, mientras yo hacía el doctorado, me dijo: Daniel, esto es sencillo. Tenemos que ver cómo las personas reaccionan socialmente a los robots. Era un grant, un fondo para entender cómo las personas, una vez que estaban los robots, iban a empezar a reaccionar. Estoy hablando 9, 10 años atrás. Y una de las lógicas era que las personas que iban a ser capaces de ver mayor características humanas en los robots, lo iban a tratar de mejor forma. ¿Y cuál fue la lógica? Dije, la hipótesis era, las personas que utilizan más las tecnologías, que están más acostumbradas a relacionarse con terceros por medio de tecnología, naturalmente van a ser capaces de ver más fisiologías humanas en los robots, porque están acostumbrados a eso, están acostumbrados a ver a un humano a través de tecnología. Fue lo opuesto. Las personas que estaban más conectadas con tecnología, que estaban todo el rato a través de distintas plataformas, eran incapaces de ver aspectos humanos en la tecnología. Ese fue mi primer acercamiento de cómo podía el uso constante de tecnología deshumanizar a un individuo. Ha pasado 9, 10 años desde aquel entonces. Terminé el doctorado, regresé. Cuando volví acá y yo les dije que iba a empezar a estudiar las consecuencias sociales del uso de tecnología, me miraron como bicho raro, me dijeron que acá no había nada, que no me preocupara. Yo les dije que no, que había que seguir. Quizás ustedes se acuerdan, hace 5 o 6 años, cuando regresamos, fue el primer estudio que hicimos, donde, por ejemplo, se dio cómo las personas estaban cambiando su cabeza, se acordaban menos números de teléfono, eran incapaces de escribir por la misma cantidad de horas de antes. Todos esos elementos que nosotros fuimos metiendo en la sociedad ha empezado a dar fruto, ¿no es verdad? Cómo afecta las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, de distintos ángulos y puntos de vista. Pero hoy día estamos en un espacio distinto. Y ustedes se van a dar cuenta. Porque ya no es el impacto, el efecto de algo, sino que es una constante. Lo que, lamentablemente, ojalá no tengamos ninguno en nuestra familia, pero lo que es un adicto. Y eso sobrepasa lo que puede ser un impacto negativo. Un adicto es diferente. Y hoy día estamos acá para eso. Esto no es sobre videojuegos. El workshop va a tener videojuegos. Pero esto como presentación, les quiero tirar un dulce. Y voy a partir con el dulce. Atrás mío, ustedes tienen en Afganistán lo que son estos Humvees, que son estos vehículos que son multipropósitos, que lo ocupa el ejército estadounidense para hacer reconocimiento. Atrás mío tienen el Humvee cuando es alcanzado por un misil y está en llamas. Atrás mío tienen al lieutenant, al sargento de West Point, Sam Brown, cuando se graduó. Atrás mío lo tienen cuando lo alcanzó en la foto que vieron el impacto del misil. Esta es una historia que termina bien. Se casa con su enfermera, que también era una persona que estaba en el ejército. Forman familia. Por lo tanto, no me acusen de sensacionalismo,
terminó bien, no quiero agarrar sus emociones, hacerlos pensar de cosas distintas, una historia linda, bonita. ¿Por qué me interesa esta historia? Y voy a cambiar el audio del otro. ¿Por qué la quise traer en este caso? Porque es impresionante. Nosotros tenemos cuando una persona se quema nuevamente, ojalá que nunca pase en nuestras familias, ¿no es verdad? Que alguien sufre, como Sam Brown, el 60% de su cuerpo quemado. Pero es tan difícil y compleja el recuperamiento, la operación, todo lo que implica, ¿no es verdad?, cómo la persona se recupera, que tiene que necesariamente hay que sacar, volver a poner la piel, es tremendamente doloroso. Que necesitan todo lo que son estos analgésicos, opiáceos, narcóticos, ¿no es verdad?, que liberan muchas endorfinas, lo que amortigua el dolor. El problema es que son altamente adictivos. ¿Y qué fue lo que hizo un equipo del 2008-2009 que fue probado con Sam Brown, que ustedes conocieron, el 2011? Crearon un juego que se llama Snow World. Y esto está documentado en papers académicos, no es fake news, está. Y llega, y Peterson y Hoffman, de Washington, de la Universidad de Washington, querían trabajar el manejo del dolor sin darle estos narcóticos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Crearon un juego de realidad virtual que se llamaba Snow World y curaban a las personas mientras estaban inmersos en la realidad virtual del juego. Acá lo tienen claramente cómo le están curando las manos al soldado. ¿Y qué es lo más potente de esto? Que mientras los soldados estaban jugando, decían que sentían menos dolor que con los narcóticos. Seguro que sentía menos dolor que lo que hacía con la morfina. Con la morfina. Mientras jugaba. Puede decir que un aumento de dopamina o endorfina, no sabe Brown, pero lo que sí está seguro es que tenerlo en el juego era más efectivo, y para que quede claro y se los pongo alto, que morfina. Este caballero que está atrás, que es Andrew Down, les voy a presentar a mucha gente hoy día que probablemente no conocían, pero esto es un research, esto es una investigación de más de 5 o 4 años que me ha tocado desarrollar. Down, yo lo empecé a seguir porque él era el jefe del departamento ahí de los navales en Estados Unidos, que también tenían que tratar con toda esta gente, y el tipo dice que nosotros no entendemos muy bien, no lo entendemos, cómo funciona este mecanismo que aumenta endorfinas, que justamente es la sustancia que palea el dolor, como vimos anteriormente, que le dicen ellos digital pharmacia, del griego farmacia, ¿no es verdad? Y que él acuñó este término para explicar, estos efectos neurobiológicos que tendrían que producirían las pantallas. Estamos hablando de alguien que prefiere el videojuego que la morfina mientras le están tratando el tratamiento más doloroso, que es de quemadura. Y si bien esto es maravilloso para la medicina, porque estamos haciendo que gente, básicamente, tenga menor riesgo, aversión a caernos, ¿verdad?, a una adicción como es con la morfina y con todo esto analgésico. La pregunta es muy potente. ¿Qué pasa con mi hijo de 7 años? Que yo lo tengo 4, 5, 6 horas con morfina constante, jugando un videojuego. ¿Qué pasa con un niño que yo lo tengo 6, 7, 8 horas al día, conectado de forma constante? ¿Lo estoy drogando o no lo estoy drogando? Voy a nombrar 2 veces a este caballero, que como ustedes pueden ver, es el director de neurociencia de la Universidad de California. Tipo que sabe.
Y este tipo que sabe, llama a las pantallas cocaína electrónica. Y cuenta un poco que en Internet los chinos, que son orientales en general, que tienen una personalidad, vamos a hablar un poquito de personalidad adictiva, no es mi tema, pero es importante entenderlo. Si uno ve generalmente a la gente oriental, fuman más, van más al casino, tienen como un comportamiento más adictivo. No sé por qué, no lo entiendo, que ojalá por favor no digan que estamos discriminando acá, pero efectivamente tienen una personalidad más adictiva. Hay en Corea del Sur, por ejemplo, más de 400 centros abrieron hace 2-3 años de rehabilitación, y China ya calificó Internet Addiction Disorders como su enfermedad número 1. Y acá empieza a complicarse el tema. En enero de este año, Hana Partners, que tiene $2 billones en acciones de Apple, son los principales, mandó una cartita diciendo básicamente que ya sabían que las pantallas desarrolladas por Mac, generaban adicciones en niños, y que ellos, como sus principales inversores y shareholders, que se llama, ¿no es verdad?, que tienen una participación en ser, que están preocupados por las lucas también, decían que había que hacer algo. Y acá se empieza a poner súper nublado todo. Porque pantalla, que la gente que está dentro, que tiene participación, empieza a reclamar. Esto nuevamente lo pueden leer, no es un fake news. Harvard Business Review también lo tomó para explicar por qué se habían metido, y ahí ellos básicamente responden que fue por lucas, porque creen que van a empezar a perder si es que no hacen un cambio, porque van a salir más activistas reclamando por esto. Y acá, al igual como en una fase de duelo, la psicología nos indica que hay varias etapas para afrontar un duelo. Primero viene la negación y después empieza el enojo. Yo durante muchos años negué, no puede ser. Pero después, a medida que recopilaba información, pasé ese proceso de negación por uno de enojo. ¿Y por qué me empecé a picar? Atrás tenemos a Chamath Palihapitiya, que era el presidente del crecimiento de usuario de Facebook. Y él dice en una entrevista en diciembre, dice: me siento terriblemente culpable por haber contribuido a desarrollar herramientas que están corrompiendo el tejido de la sociedad. Recomiendo una larga pausa a las redes sociales. El círculo que creamos de feedback basado en el corto plazo y la dopamina nos está destruyendo. ¿Dopamina? ¿Por qué? Sus comportamientos, ustedes no se dan cuenta, pero ahora nos estamos dando cuenta, están siendo programados. No era intencional, pero ahora ustedes tienen que decidir cuánto van a resignar de su independencia intelectual. Facebook, elecciones, y empieza a cerrarse un círculo. Puedo controlar mi decisión, que es que yo no uso esa mierda. Perdón, lo dice él. Estamos en la católica, yo sé, pero estoy leyendo. No digan después que Halpe empieza a carabatear, que trata a la gente que no piensa como él. Bueno, puedo controlar la decisión de mis hijos, que no tienen el permiso de usar esa caca, pero ustedes, ¿qué pasa con nosotros? Sean Parker. Aquellos que vieron The Social Network, la película, el tipo que le decía a Zuckerberg que fuera con pijama a encontrarse con un inversionista y que le decía que pusiera que I'm the boss in the shit, algo así, que decía, ¿no es verdad? Parker dice en diciembre: explotamos una vulnerabilidad en la psicología humana al diseñar las plataformas para que causaran conductas similares a la adicción. Y acá como que ya sí que nos empezamos a desordenar. Lo entendíamos conscientemente y lo hicimos de todas maneras. Solo Dios sabe qué le está haciendo al cerebro de nuestros hijos. Y empezamos a hilar cabos y atar espacio. Dopamina, endorfina, juegos, que Facebook te cambia el pensamiento. Aparece acá las elecciones, va este tipo, el razonamiento que condujo a construir esta aplicación, siendo Facebook la primera, exitosa,
porque estaba Friendster y otras, pero que no habían alcanzado el nivel de penetración de Facebook, era cómo lográbamos consumir la mayor cantidad de tu tiempo y atención consciente que sea posible. Y eso significa que tenemos que darte algo así como un toquecito de dopamina cada tanto. Espérate. Estos gallos empezaban a medir cómo la gente reaccionaba. Empezaban a medir dopamina. Si sacaba dopamina, la aplicación servía y si no, no. ¿Me estás diciendo que todos los cambios que hicieron para mejorarlo hacían experimentos fisiológicos? De que la gente, si no reaccionaba de cierta forma, no lo tiraban y se reaccionaba así. ¿En verdad no están controlando? Y ahí es cuando nos empieza a picar. Porque alguien le dio un me gusta o comentó una foto en una publicación y eso hará que aporten más contenido. Y si yo aporto más contenido, hará que reciba más me gusta o comentarios y es un circuito cerrado. ¿Cómo funciona esto? Tengo que llevarlos a una pregunta que hace el doctor Hyman, que era en UK, en Inglaterra, el director del National Institute of Mental Health, de salud mental, donde él dice, ¿ustedes han visto a alguien adicto al brócoli? ¿Por qué nadie es adicto al brócoli? Hay gente adicta al sexo, a la droga, al alcohol, juego. ¿Qué pasa con el brócoli? ¿Por qué no hay nadie adicto al brócoli? ¿Por qué nuestros cerebros gravitan hacia ciertas sustancias o comportamientos más que otros? Está el viaje del usuario, UX, aquellos que están en el mundo, el viaje del aprendizaje en el mundo de la educación. Los quiero invitar al viaje del adicto digital. ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa? ¿Cómo se produce? Esta es la primera parte de un workshop. No vienen soluciones. No soy terapeuta. Eso está para después y es una invitación. Y queda abierta. No reclamen después o se vayan con... Nos contó el problema, pero no lo... No. Hay varias formas. No viene para... acá la gente son 70 minutos, después nos podemos tomar un café. Pedimos café arriba para aquellos que quieran seguir conversando. Pero lo quiero dejar hasta ahí. Vamos entonces a tres conceptos que son fundamentales que nos están haciendo las redes sociales, las pantallas. Dopamina. ¿Qué pasa con la dopamina? Mielina. Y les quiero hablar de un experimento muy conocido en la literatura de la adicción, que es el parque de las ratas. Tremendo. Vamos a ver. 1. Dopamina. Cuando yo tomé la primera clase del doctorado era de persuasión. Y llegaba y decía, Daniel, a la gente, los alumnos, éramos 7, la gente piensa que me costó súper harto este curso, era súper difícil, sufrí. La gente piensa que la clave para persuadir a otros está en el mensaje. Se equivoca. La clave no está en el mensaje, está en la conducción de una emoción. Se puede hacer a través del mensaje, pero se puede hacer a través de otras cosas. Música, puedo alcanzar miles de formas de lograr una emoción en el otro. ¿Y por qué es tan importante la emoción? Porque cuando alguien es inducido a una emoción, empieza a procesar la información de forma distinta. Si yo, por ejemplo, una de las emociones más fuertes es el temor, el miedo. Cuando a mí llega y me reciben, dicen que las emociones son el gatillador de la comunicación. Si a mí llego, por ejemplo, y me llega un mensaje que circula o que se ha hecho viral, que, por ejemplo, hay una banda de colombianos que se está raptando niños en los colegios, yo lo primero que voy a hacer va a ser tomar y compartirlo con mis contactos para protegerlos porque el miedo me hizo querer reaccionar y contarlo a los demás. Y como tengo el teléfono, lo primero que hago es con eso. Lo mismo con la felicidad. Yo voy en el auto, imaginémonos una pareja que tuvieron siempre salieron a bailar, con cierta canción, le encantaba la canción, van en el auto, ponen de repente ese tema, la canción,
se emocionan, puede ser nostalgia, recuerdo, puede ser alegría, dependiendo del estado emocional con el que estén con su pareja, y le van a dar ganas de llamarlo. ¡Oh! La pusieron, oye, y todo. ¿Por qué? Porque la emoción gatilla comunicación. Es una forma de explicar los virales, una serie de aspectos. La gente comparte cosas, por ejemplo, que los emocionan. Por lo tanto, el gatillar la emoción es fundamental para el proceso de persuasión. ¿Cómo funciona esto y por qué me estoy metiendo en el tema de la dopamina? Porque nosotros, por las teorías evolutivas que tenemos, ahora podemos asegurarle un poquito más a través de toda la psicología y de la neurobiología, que nosotros procesamos los estímulos del exterior y nuestro cuerpo genera una respuesta frente a esos estímulos. Esta interpretación del cerebro, ¿no es verdad?, que hace el cuerpo humano se genera en el sistema nervioso y luego se extiende al resto del cuerpo como una reacción fisiológica. De hecho, acá nosotros tenemos cuáles son las áreas que se activan más. Tenemos, por ejemplo, cuando nos da felicidad, que todo el cuerpo nos sentimos que pesamos menos, por así decirlo, que queremos hacer más cosas. Cuando nos da depresión o tristeza, ¿no es verdad? Acá vemos claramente que se desactivan partes de nuestro cuerpo. No queremos hacer nada, nos falta energía. Y, por ejemplo, cuando nos da rabia, nos dan ganas de golpear a alguien. Y así exactamente con cada uno de los elementos acá como aparece en la imagen. El punto es que yo no lloro y después estoy triste. No es que me puse a llorar porque me puse a llorar, también me llegó la emoción, sino que al contrario, estoy triste por algo que vi, lo interpreté, y mi cuerpo fisiológicamente reaccionó a través del llanto. Ahora, ¿cuál es el centro de esto? El cerebro, detrás del sistema nervioso. La unidad básica es la neurona, dentro del cerebro. Y el lenguaje a través del cual se comunican estas neuronas son lo que nosotros conocemos como neurotransmisores. Ahora, ¿por qué son tan relevantes estos neurotransmisores? Porque básicamente transmiten la información de una neurona a otra, son como mensajeros químicos, y eso produce estos estados. A partir de cosas que se ven, se van desarrollando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras mayor o menor sea la presencia de ciertos neurotransmisores, que son centrales acá, se va alterando la forma en que vemos y comprendemos la realidad. Por ejemplo, nosotros acá sabemos que la esquizofrenia, y que lamentablemente cada vez hay más casos de esquizofrenia, principalmente producto de la gran cantidad de horas, y hay una esquizofrenia específica, una psicosis específica, producto del uso de videojuegos, que no vamos a entrar acá, porque está, de nuevo dije que videojuegos no íbamos a entrar, que era para el workshop, que es cuando gente empieza a ver los sonidos. Esto se descubrió hace, creo que fue 12 años, si mal no me equivoco, cuando fue el primer caso que un soldado en Estados Unidos mató a compañeros dentro de su base, sin ser musulmán, sin ser nada, y el tipo llevaba 5 días seguidos jugando un videojuego. Los gringos creían que con la dopamina que les generaba iban a querer salir a matar, y se mataron entre ellos. Fue muy potente, hay varios casos, están súper documentados, del impacto que tiene el videojuego en ese sentido. Cuando se hace, como destapa tanta dopamina que produce finalmente psicosis y esquizofrenia. Van gatillando elementos, obviamente no en todas las personas, pero en ciertas personas que tienen ciertas tendencias se va desarrollando. Nosotros vemos, ¿no es verdad?, cada uno de los estados emocionales son producto de la presencia de estos neurotransmisores. Y acá la dopamina es central porque nosotros pensamos en circuito en función de un circuito de recompensa, que básicamente, que es un aspecto que se llama placer, que se genera acá en el núcleo accumbens, donde básicamente hay ciertas actividades que a mí me gustan, que me empiezan a interesar, que me van generando placer, y después mi cuerpo, en este circuito de recompensa, empieza a querer obtener nuevamente eso que me causa placer. Esto es lo básico, ¿no es verdad?, de lo que es una adicción. Y acá ustedes ven acá la corteza prefrontal, juega un rol central. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy siendo más adicto,
aumenta mi nivel de placer, el requerimiento de placer. ¿Por qué? Básicamente porque cada vez esto se me va disminuyendo. Lo que hace una adicción va matando este aspecto. ¿En qué sentido? En que al principio me cuesta tomar decisiones, dice que no, son todos como los elementos inhibidores, están acá, en la corteza prefrontal, todos los que dicen que no. Y con el desarrollo de las adicciones se va disminuyendo cada vez más, y esto con los scans, con todo hoy día la tecnología, no solamente se puede ver, sino que además es demostrable de forma causal. Niños, adolescentes, que empiezan a jugar videojuegos, cuando le hacen el scan, tienen cierta cantidad de esta corteza, y después de jugar varias horas durante un tiempo prolongado, disminuye. Entonces, la dopamina, como les comentaba, es protagonista, porque un exceso de dopamina dopa a la persona cuando consigue un éxito, cuando obtiene algo que desea mucho. Ese furor lo hace estar en las nubes, da lo mismo si es droga, si es alcohol, si es pasar una etapa en un juego, si es, como vamos a ver ahora, ver que hay algo nuevo dentro de la red social, si te dieron un like, un nuevo compañero te puso un comentario. Y ese es un golpe de la dopamina en cómo vemos la realidad. Finalmente terminamos a ver esto porque la dopamina nos hace ver la realidad, en este caso, de una forma como queremos, que es a través de placer. Y cuando algo nos da placer, surge la necesidad por obtenerlo otra vez y otra vez, porque estamos seteados en función de un circuito de recompensa, que básicamente va primando sobre todos nuestros elementos más básicos, como por ejemplo la comida, el sexo. Dice que todo esto se produce porque la persona necesita de comer, por lo tanto, como un efecto, y lo vamos a ver después con el tema de la novedad, como la persona quiere, logra, busca, necesita comer, empieza a sentir ese placer por la comida antes que realmente tenga hambre. Esos son elementos como centrales. Lo mismo pasa con el sexo. Son elementos centrales para poder entender este circuito de recompensa. Entonces vamos a tener que ver por qué gente debería sentir placer por estar en las redes sociales. Esto que nos causa placer puede ser un tanto objeto físico, como un me gusta. Lo importante es que sean un mecanismo de recompensa externo para que funcione. Nuevamente, para que quede claro, las partes centrales en esto, donde se origina el placer, el núcleo accumbens, después cómo se produce, ¿no es verdad?, el proceso ahí de la formación y el desarrollo de la dopamina, y finalmente cómo esta corteza frontal, al pegarle todo el rato, que necesito, va bajando su intensidad, y por lo tanto, por una parte, se necesita mayor dopamina para sentir placer, pero también le impide, baja la capacidad de decir que no a las cosas. Así funciona nuestro cerebro. El 2016, un año y medio atrás, Lauren Sherman, ella tiene todo un área en la UCLA, en la Universidad de California, de mapas cerebrales. Dijo, espérate un minuto, acá ya me está resultando algo muy freak. Parece que en verdad las redes sociales son adictivas. ¿Por qué no mapeo, que nunca se había hecho, cerebro? Veo este mecanismo de recompensa externo que todo el mundo sabía que lo buscaba. Y entiendo a través de escáner si es que estos niños que de escáner, pero no solamente escáner, sino de experimentos fisiológicos. Cuando alguien produce dopamina, empieza a sudar más, aumentan sus latidos, son varios aspectos fisiológicos. Y vemos si es que la persona que está en esta condición efectivamente va cambiando el nivel, el ingreso de dopamina. Entonces, ¿qué es lo que ella explica, básicamente? Ella dice, mire, la adolescencia hay una necesidad de aprobación por los demás, es propio. Los niños que tienen menos likes se ven insatisfechos, porque si se empiezan a acostumbrar a tener likes, me gusta, comentarios,
y reciben pocos, empiezan a estar insatisfechos. Y ella hizo experimentos. Y en los experimentos al principio le ponía a los alumnos, a los participantes que, valga la redundancia, participaban de estos experimentos, le ponían muchos likes, muchos comentarios, todas las cosas, mucha actividad en sus fotos. Igual que lo que hace las redes sociales. Al principio, cuando uno se mete, automáticamente el algoritmo te va poniendo un montón de cosas, de información. Cuando ustedes recién partieron en redes sociales, y si no me creen, se pueden meter a LinkedIn, por ejemplo, van a ver que al principio le empiezan a meter todo el rato mayor información, solicitudes de contacto, etcétera, porque el algoritmo hace que tú le aparezcas a más personas. Pero después vuelve a su estado natural. Es decir, al principio te generan como un estado óptimo y después te lo bajan. ¿Y qué es lo que ella vio? Ella vio que efectivamente, cuando le bajaban, había unas conductas similares a las del adicto. Y cuando se hizo el escáner, pueden ver acá, obviamente me tienen que creer, como de la misma forma, yo no soy neurobiólogo, no entiendo muy bien por qué en este escáner, pero cuando uno va al hospital y el doctor ve una fractura y uno no la ve, no lo anda cuestionando. Generalmente dice, mira, acá se ve claramente. Sí. Y ¿cómo uno no va a decir que no? Esto es lo mismo. Claramente acá se ve que mientras más likes la persona obtenía, aumentaba la secreción, la generación, ¿no es verdad?, de dopamina. Y entonces, al dejar de tener likes, quedaron con esas redes sin nutrirse, es decir, este neuroconductor no aparecía. ¿Por qué? Porque la secreción de dopamina dependía de cuán popular era la persona en la red social. ¿Y cómo se expresaba esta baja en las personas que no recibían esta atención que querían? En motivación, menor atención, poca tolerancia a la frustración, etcétera, igual que la que de un adicto. Quiero hacer un paréntesis acá. Y quiero interrumpir el tema de la adicción. Porque me interesa llevarlos un minuto a algo que estamos viendo de forma paralela. En los últimos 20 años ha aumentado, o por lo menos cuando salió esta primera noticia, en un estudio longitudinal que realizaron, más de 400% el uso de antidepresivos. Y el diagnóstico de depresión también. En noviembre del 2017, el 12,7% ya de la población de Estados Unidos sobre la edad de 12 tomaba antidepresivos. Entre el 64% aumentó en 15 años, del 99 hasta el 2014, el aumento. El 2016 contaba que en Alemania el uso antidepresivo había aumentado un 46% en 4 años. Y todo empezó a ser consistente con justamente esta nueva forma de relacionarnos. Y la gente efectivamente, todos los estudios empezaron a indicar que, contrario a lo que nosotros podríamos llegar a pensar, todas las personas que tenían un uso más prolongado, una mayor dependencia hacia las redes sociales, que se supone que era para conectarse, se sentían más solos. Entonces, ¿por qué se produce esto? Si se supone que somos la generación más conectada, y cuando digo más conectada, es de verdad más conectada. Cada segundo se envían 7.500 tweets, 1.394 fotos en Instagram, más de 2 millones de emails, y vemos cada segundo 119.000 videos en YouTube. Texteamos como si parece que nos fuéramos a morir. Solamente en Estados Unidos se envían 69.000 textos por segundos. En China, ni siquiera les traje lo de China. En el mundo se calculan más de 30 billones de mensajes de texto diarios.
Nunca una sociedad había estado tan conectada como la nuestra. ¿Qué está pasando acá? Nosotros sabemos que somos seres sociales, que las personas necesitamos relacionarnos de forma social. Hay una necesidad de conexión humana que, es más, si es que no estamos conectados, nos podemos enfermar tanto psicológica como físicamente. Y nosotros también sabemos que al ser sociales encontramos un propósito y significado que refuerzan nuestros estados emocionales cuando entramos en contacto con los demás. De repente tenemos una alegría o una tristeza, queremos compartir una fiesta y la gente intuitivamente o necesariamente no es incapaz de celebrarse solo. Necesita agrandar su círculo social para poder celebrarse. ¿Por qué? Porque encontramos necesidad en este estado emocional frente a la alegría, lo encontramos propósito y significado cuando estamos con más personas. Además de entonces son dos ejes centrales acá. Fines de la década del 50. Les pido 1000 disculpas si estoy abusando de la psicología social. Les pido 1000 disculpas si estoy abusando del área de investigación. Estamos en una universidad y para yo poder fundamentar todo lo que estoy diciendo y que no me encuentre en un chanta, necesito basarlo en investigación, en datos concretos y en experiencias reales de gente que ha dedicado toda su vida a la investigación, básicamente. Sue, canadiense, notable, terminó suicidándose. Ha sido como una de las mentes más relevantes en la psicología social. Se suicidó. 60 y no me acuerdo, con 40, 50 años. Sue y Heb en Montreal empezaron a privar a la gente de conexión social. Querían entender por qué los soldados estaban cooperando con los coreanos. Piensen en el contexto de la guerra con Corea. ¿Qué pasaba? Que escuchaban, que cooperaban, que volvían locos a los soldados si no los torturaban físicamente. Y escucharon que estaba el tema del aislamiento social, que era una tortura que no existía antes. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer ellos? Empezaron a agarrar estudiantes universitarios, voluntarios, les pagaban, y los aislaban completamente de la sociedad. Les ponían como máscaras y tipo cosas insonoras. Habían a otro que era más profundo, donde le impedían moverse. No lo tocaban. Les pagaban, no me acuerdo, en ese tiempo era mucha plata, eran como $20 diarios. Después de poca hora, esta gente que estaba aislada socialmente empezaban a desear estimulación. Hablaban, cantaban para sí mismos. Después le hacían hacer pruebas simples de matemáticas y no podían. Y después empezaban con psicosis y alucinaciones. Este caso quizá ustedes lo escucharon. Sarah Short está atrás mío, una gringa, que estaba estaba escalando en Irak y se fue con la frontera de Irán y la tomaron prisionera. Eran tres. Y ella se hizo una activista. La soltaron después de un año. Según Sarah, en una entrevista que le toma el New York Times, empezó a perder la cabeza después de 2 meses. En un momento, escuchen esto porque es impresionante, escuché a alguien gritando. Y no fue hasta que sentí las manos de uno de los guardias más amigables en mi cara, tratando de revivirme, que me di cuenta que los gritos eran míos. Se había vuelto loca. Psicosis.
Total Isolation, un docu-reality de la BBC por Jan Robbins, un doctor, psicología. Eran voluntarios, los pusieron en un búnker nuclear. Esto era 48 horas. Esto fue el 2010, 8, no me acuerdo. Resultados fueron similares. Ansiedad. Perdón, no conté por qué su ex se suicidó. Obviamente no se sabe, pero al parecer el tipo quedó con tanta culpa de haber afectado la vida de estos tipos que aislaba, que no aguantó. Porque después empezaron a tener secuelas, básicamente. Ansiedad, emociones extremas, paranoia y, de nuevo, se le deterioraba mucho el funcionamiento mental. Uno de estos que participaban era el comediante Adam Bloom, y después de 18 horas, está documentado, empezó con la paranoia y a las 24 horas comenzaba a caminar sin parar. Según este doctor Robbins, que este comportamiento se ve a menudo en los animales, así como en las personas cuando se mantienen en confinamiento. No les puedo explicar los experimentos que después de esto hicieron con monos, con monos con los más parecidos a nosotros. ¿Cómo se llama? Chimpancé, que los mantenían solos. Cómo empezaban sin nada. Y cómo después estos chimpancés, cuando los soltaban a la sociedad, ya estaban absolutamente violentos. Y no se los podía tener. A ver, es claro que las personas tienen una necesidad de conexión. O sea, la prueba más fehaciente es que cuando los desconectamos, sufren. Se lo mostré y evidencié. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al parecer, nuevamente, ¿por qué le hice el paréntesis? Que no tiene que ver todavía de adicción, pero ya voy a regresar a la adicción. ¿Qué fue para ordenarle su cabeza? Estamos hablando de adicción. Le empecé a explicar, a través de distintas historias, datos y desarrollos, que había un componente esencial, que es la dopamina, y cómo se empieza todavía no sabemos, pero al parecer, tanto los creadores, ¿no es verdad?, de Facebook, empezaron a decir, los que desarrollaban todo el crecimiento, que había un problema acá. Posteriormente, les mostré todo lo que era el desarrollo de la depresión en los últimos 20 años. Y que la gente, a pesar de estar más conectada, se sentía más sola. Posteriormente, les dije que la necesidad de conexión humana es esencial en el desarrollo de la persona, en su salud mental y emocional. Y ahora le estoy diciendo que al parecer, porque si no, no se explica de otra forma, dado que hoy día nosotros nos relacionamos más digitalmente o de forma mediada por tecnología que físicamente, al parecer, la comunicación electrónica no estaría satisfaciendo nuestra necesidad más profunda de conexión. Al contrario, se está creando una ilusión de que estamos conectados socialmente y lo más tremendo de todo es que estamos con un medio que, como vimos, nos tiene con receptores de dopamina prendido todo el rato, esperando la próxima recompensa para sentir nuevamente placer, y con una tensión muy potente. Uno. ¿Y qué es lo que pasa con un cabro, con un joven, con un adolescente? Pero también lo podemos tener nosotros mismos, que no tiene tantas conexiones en la vida real, que está un poco triste, que quiere conectarse más, va justamente a estas redes sociales a tratar de suplir esa necesidad de conexión que es humana, que es propia, que todos la tenemos y la sentimos, por más salvo alguna gente, pero son pocos los que viven, ¿cómo se llaman? Los ermitaños. La mayoría no somos ermitaños, no podemos ser ermitaños. Entonces a este niño que ya tiene esa necesidad, va pensando que puede satisfacerla y ahora se nos empieza a cerrar un poco el círculo. Hay una necesidad de conexión, de estar conectados, de sentirse parte de algo.
da placer, es vital para el normal funcionamiento de la persona, tanto mental como físicamente, y busca eso. Pero al parecer, y ya no es tan al parecer, porque hace 2 años se empezó a ver que ya no era parecer, sino que era real, causal, le estaría haciendo más daño que bien. El gran mito de que las redes sociales, que son para conectarnos, ya fue absolutamente desacreditado. Todos los estudios están indicando que en ciertos segmentos de la población, no en todos, por eso es complejo, porque si fueran todos no sería nada de complejo, estaría incidiendo en trastornos de estado de ánimo, sensación de soledad. Esos datos nosotros los levantamos hace 3 años, 2 años acá, gracias a muchos de sus colegios que nos permitieron y que nos abrieron la puerta con más de 10.000 estudiantes en el país. Y que habría una incidencia ahí en salud mental. ¿Y cuáles son las 3 razones que se ha dado? Una, comparación social. Cuando yo llego por una necesidad de conexión. Sin embargo, lo que veo es que si bien me puedo conectar un poco, veo todo lo bueno del otro. Veo todas las cosas buenas que le están pasando, todo las emociones, la alegría, el concepto de la cultura selfística, donde la selfie da a conocer mi mejor cara, todo lo que es face management, todo lo que es este concepto que es el yo ideal. Y eso es lo que ven las personas. Entonces, si hay alguien que ya está deseoso, que está un poco triste, que se siente solo, y vaya y se mete y ve que todos están en fotos con amigos, pues pasando lo espectacular, es una daga al corazón. Entonces, este fenómeno de comparación social que está en la literatura. Hay un estudio de psicología social en Estados Unidos, y aquí me pregunta si puedo citar, ahora no lo tengo acá, pero nuevamente, créanme, es que le preguntan a una población relevante en los Estados Unidos si prefieren ganar $100,000 al año. Como una serie, esta pregunta está dentro de muchas otras. Si prefieren ganar $100,000 al año o 150,000, pero con todos sus cercanos ganando 200,000. De nuevo, si preferían ganar $100,000 o 150,000, es decir, más, pero con todos los que se rodeaban ganando más que ellos. Y la gente prefería ganar 100,000. Comparación social. En Facebook es terrible. En las redes sociales en general. Es terrible. 2. Yo no me atrevo a decirle a alguien en la cara. Imaginémonos que ustedes me preguntan, me corté el pelo, ¿cómo me queda? Por más mal que se vea esa persona, yo no me atrevo a decirle que le queda mal. Porque hay un filtro social que se llama. Yo me inhibo en los ojos y respondo porque cuando contesto veo cómo se va cambiando la cara del otro y voy a ser polite. En Chile eso es muy común. La gente dice cosas pero en verdad no las piensa tanto. En redes sociales la gente dice lo que piensa, no piensa lo que dice. Cuando estamos en el cara a cara, yo pienso lo que voy a decir. En redes sociales digo lo que pienso. El lenguaje es mucho más negativo. Alguien que está mucho más tiempo en redes sociales y ve cómo se trata a la gente, le da asco. Le da asco. Hay varios estudios nuevamente que lo indican. Cómo va afectando el lenguaje negativo en la persona. Si nosotros creemos que las cosas no nos afectan, que vemos una pelea, que vemos una violación, que vemos cualquier cosa y que vamos a seguir iguales, es mentira. Nos impacta. 3. Esto es impresionante. Agarraron en Austria a varios sujetos en distintos experimentos con lo que se llaman diferentes condiciones.
había uno que estaba en redes sociales y tenían que navegar una cierta cantidad de tiempo por tanto tiempo. Habían otros que estaban en internet y otros haciendo otras tareas. ¿Qué es lo que pasaba? La gente que estaba en redes sociales mostraba posteriormente a utilizarlas un ánimo mucho menor. Bajaba considerablemente positivismo, cuán contento y animado estaba. ¿Por qué? Porque sentía que había sido cero productivo. La otra vez tuvimos que ordenar la casa, unas cosas, y yo estoy seguro que a ustedes también les ha pasado esa sensación. Después de ordenar, de ayudar a alguien, se sienten mejor, se sienten productivos. De hecho, una serie de terapias, en psicología, no sé, desconozco de dónde viene y todo, que es de ordenar el closet. Porque uno se va sintiendo de distintos aspectos. En redes sociales, la gente puede estar 3 horas y le pregunta ¿qué hiciste? Nada. Vi. En WhatsApp, de repente se puede mandar y tener conversaciones súper heavy con grupos. Estuviste media hora y fuiste cero productivo. ¿O no? Y acá es donde uno se empieza a picar. Porque ya no es un tema de negación. Espérate un minuto. Y acá voy a tener que cerrar el paréntesis que abrí. De nuevo, estamos viendo adicción. Les puse porque además habían aspectos relacionados y asociados con la depresión. Con esto empiezo a cerrar el paréntesis de depresión, que creo que está en la otra y lo puse claro. Da lo mismo. Lo cerramos, ¿ya? Volvimos a donde estábamos. ¿Por qué? Porque cuando hicieron este experimento la gente de Austria y los participantes se les decía, ¿tú eres consciente que te cambió el estado de ánimo para negativo? Sí. ¿Viste que no hiciste nada? Sí. ¿Esto? Sí. Entonces, ¿por qué crees que regresabas ahí? ¿Por qué volvías a loguearte y estabas todo el rato? Y ellos contestaban con lo que llamaron, que en psicología también es común, que hay un error de pronóstico afectivo. Que es la idea de que yo sé que el pastel de chocolate no me lo tengo que comer porque me va, pero empiezo a recordar algo de lo bien que me hacía. Cerramos el paréntesis entonces y volvemos al tema que nos convoca, que es la adicción. Y ahora sí lo entendemos, se llama recuerdo eufórico. La literatura lo reconoce como recuerdo eufórico, donde llega una persona y se acuerda, porque estamos hablando, y no sé si se acuerdan el dibujo, de la corteza, la prefrontal, que era la parte que le da racionalidad y le decía que no, se va disminuyendo con la adicción. Y empieza a tomar elementos no racionales, donde te dice, pero si era tan rico ese pastel, si te gustaba tanto. No, pues si es que es tan rico estar en Facebook cuando alguien te pone like, me gusta, te sentís tan bien. Y todo el rato, otro rato, que lo pasaste mal, que no te gustó, se te olvida. En el campo de la adicción se conoce bastante bien este fenómeno, lo que inicial y brevemente hace sentir bien, chocolate, Facebook, heroína. Tientan, ¿por qué? Porque son dopaminergéticos. ¿Qué quiere decir esto? La persona se enfoca más en ese recuerdo de corto plazo que le produjo la dopamina, y eso es lo que se conoce como el recuerdo eufórico, y tiende a no recordar conscientemente la realidad menos agradable y más reciente. Desde un punto de vista neurológico, sabemos que las tentaciones dopaminérgicas a veces pueden anular racionalidad de lo que se debe saber en la corteza frontal. Porque la estamos disminuyendo. Porque no estamos todo el rato más, placer, pensar menos, racional menos. Y ustedes no me pueden decir que lo que yo estoy hablando le había cerrado completamente, porque todavía hay un aspecto que es central. ¿A qué
somos adictos? ¿Qué es lo que realmente nos genera el placer en redes sociales, en el teléfono? Porque una cosa es la sensación de conexión, excelente. Otra cosa, estamos hablando esta idea de que de la que la persona siente placer por un tema que se siente mejor socialmente, bien. Pero aún así, de repente nosotros estamos en nuestro teléfono y somos incapaces de salirnos y soltarnos porque estamos actualizando el email. Nos metimos por 10ª vez a Emol. ¿Qué placer social de conexión sentimos en eso? Ni uno. Neofilia. Porque las personas tienen otra necesidad psicológica básica. La recompensa y sed de novedad por lo nuevo, por lo que antes no se conocía o no se tenía. Que eso también empieza a ser de lo que han dicho todos los neurocientistas, los neurobiólogos, que empieza a ser también de cuando éramos, en el fondo, cuando empezamos a desarrollarnos socialmente y buscábamos elementos nuevos y que eso, según todas las teorías, fue lo que nos ha permitido sobrevivir a cambios catastróficos. Como por ejemplo, empezar a revisar, buscar cosas, ¿no es verdad? Y que eso nos iba dando placer y nos invitaba más a explorar, el placer por explorar, por conocer lo nuevo, justamente para salvarnos si venía algo o algún... Eso dice que está como en la necesidad humana también. Entonces, eso se llama neofilia. Los biólogos evolutivos han entendido que nuestra exploración por algo nuevo se basa en la búsqueda de lo que le estoy diciendo, la supervivencia. Como Gallagher lo señala en su libro que se llama Understanding Our Need for Novelty and Change. Nuestros cerebros, ¿qué es lo que dice ella? Humanos están biológicamente preparados para la novedad, lo que a su vez nos ha ayudado a sobrevivir el cambio ambiental catastrófico. Tenemos un drive por saber lo nuevo. Y acá empieza a cerrar el tema. ¿Por qué? Porque llega, que se lo había presentado antes a Wybrow, y llega, él dice, lamentablemente, esta búsqueda constante tan propia en la persona por la novedad es absolutamente overwhelmed, él dice, abrumador en la era digital, porque tenemos Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, los noticieros, Internet, y el email son oportunidades constantes para experienciar algo nuevo. Y ahí se entra en el ciclo dopamínico. Nuestros cerebros están calibrados para buscar recompensa inmediata. Con tecnología, la novedad es la recompensa. Yo estoy buscando todo el rato algo nuevo, todo el rato. Y nos hace básicamente adictos a la novedad. Nuestro cerebro sigue nuestra tradicional camino de búsqueda de placer por algo que es absolutamente nuevo. Y quizás ahora podemos entender a Parker. Y eso es lo que nos estaba tratando de decir. Pero tuvimos que dar toda la vuelta para explicarlo. Recién podemos llegar a entender a Parker ahora. Y a toda la otra gente. No es solo conexión, no es solo validación social, es el drive que tenemos por la novedad, por querer algo nuevo que es tan propio de la biología humana. De cualquier otra forma no hubiéramos podido entender todo esto. Disculpen la vuelta larga. Pero había que entenderlo. Y acá es cuando yo ya me empiezo a picar. Y como les comentaba, de la negación, en un ciclo de duelo paso al enojo. Porque si bien hay personalidades más adictivas que otras, lo que yo he tratado de argumentar todo el rato acá es que esta adicción, que puede ser como por ejemplo, los estudios indican una adicción al texting compulsivo, que no solamente como nosotros hemos estudiado y pueden ir a mi Google Scholar, los papers que se han realizado, las investigaciones sobre parejas, cómo afectan las relaciones matrimoniales o no matrimoniales también, el tema del texting. No solamente eso, sino que, y les pido que por favor pongan atención, los adolescentes que tienen esta tendencia
hacia la adicción, por lo menos se ha estudiado en adolescentes, no estoy tan claro en adultos, tiene el doble de posibilidades de emborracharse de forma frecuente, 41% más de posibilidades que utilicen droga, 350%, es decir, 3,5 más veces de que hayan tenido ya sexo como adolescentes y 90% de tener 4 más parejas sexuales. ¿Por qué? Porque todos los escáneres indican que esta corteza frontal, cuando uno se pone adicto, la va disminuyendo, le va pegando. No me digáis que no, no me digáis que no, no me digáis que no, no me digáis que no. E igual hay que ser un poco fuerte para decirle que no a cosas que te ofrecen. La explicación podría estar en personalidades más compulsivas, pero también, es decir, claro, acá hay una correlación, el tipo más compulsivo para una cosa, si textea más, también puede tener más veces sexo, o tomar más, o jugar más, porque son personalidades compulsivas. También, y esto es lo que está indicando, parece todo, y ahí es cuando uno se empieza a enojar, ¿qué te está matando? Toda la sensibilidad que es saber decir que no. ¿Y por qué es tan potente esto? Y lo voy a decir así, avanzamos más rápido. Yo dije que iba a tomar 70 minutos, me quedan 11. Imagínense a alguien que es adicto al sexo, o alguien que es adicto le gusta comer pastel de chocolate o cualquier cosa. ¿Por qué se produce esta adicción? Depende de varios factores. Por ejemplo, la cocaína es más adictiva que la marihuana porque su efecto es más high, es más alto, pero también llega de forma más rápida. Y el efecto de recuperación también se puede hacer en menos tiempo. Entonces, llega más alto, se produce más dopamina en menos cantidad de tiempo y el efecto donde el crave por, el deseo por, el drive por tenerla, también se disminuye. Por ejemplo, alguien adicto al sexo, si es que adicto a los 18 años, quizás podía tener 1, 2 o 3 relaciones más o menos seguidas. Pero ya a los 30, a los 40, se tiene que recuperar. ¿No es verdad? A los 50, a los 60 es afortunado si ya, no sé, una vez a la semana, no sé. ¿Se entiende el concepto o no? Entonces, la tecnología es inmediato. Al tiro. Es tan potente esto que cuando ustedes van en el metro y de repente están haciendo cualquier cosa, ven a alguien con el celular, es contagioso y le dan ganas de sacarlo. Se despierta. Y lo queréis todo el rato, todo el rato. Los ciclos son muy cortos, lo que lo hace aún más adictivo. Mielina, no me voy a meter en casi nada acá. Me interesaba esta primera parte que tuvieran el concepto de la adicción, de la dopamina. Mielina, el 2002, 2001, no recuerdo, Bartowskis de la universidad, también de la UCLA, es como la universidad del centro de estudio más adelantado en todo lo que es neurociencia, dijo, acá no es solamente la materia gris, también tenemos materia blanca, o que lo llaman mielina, ¿no es verdad? Que básicamente es lo que hace que puedan ir, es como el aceite que envuelve a estas neuronas para que sea más funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tuviéramos esa mielina dando vuelta, seríamos mucho más lentos. Eso es lo que lo engrasa. Como por ejemplo cuando yo hago una actividad, la primera vez que la hago me cuesta mucho hacerla. La segunda me cuesta un poquito menos. La tercera, ¿por qué? Porque voy desarrollando mielina que lo va desengrasando, por así decirlo. Engrasando, para poder hacerlo más rápido. ¿Qué es lo potente acá? Que hay etapas de desarrollo. Como por ejemplo, y son ventanas que se abren. Nosotros sabemos que el lenguaje tiene como una ventana de 4 o 5 años que es súper potente. Un niño que aprende varios idiomas cuando es chico, desarrolla la mielina, por así decirlo, para cambiar el switch entre lenguajes. Y a alguien que no aprende lenguas tan temprano le cuesta más. Lo puede hacer, pero le cuesta más, es más lento el proceso. Señores, las pantallas matan la mielina, básicamente.
básicamente la mata. A nuestra altura, si bien es relevante, no lo es tanto, porque ya está súper desarrollado y varios aspectos. En estas ventanas que le comentaban, que son centrales en edades tempranas, las melinas se mueren, las mata la pantalla. Los resultados sugieren que el Internet Addiction Disorder puede compartir mecanismos psicológicos y neuronales con otros tipos de adicción a sustancias y trastornos de control de impulsos, lo que claramente está asociado a la gente, lamentablemente, drogadicta, adicta, como ustedes la pueden ver, son personas más lentas. ¿Por qué son personas más lentas? Ahora ya saben. Sin embargo, nosotros pensamos que es bueno que los niños estén conectados todo el rato en el colegio con el teléfono. Excelente. El año pasado salió publicado un estudio de Melanie Murphy, de London School of Economics, donde comparó cómo habían sido los cambios en colegios que habían autorizado y después bloqueado el uso de teléfonos en el colegio. Mejoraron un 6,4% y los que son niños más vulnerables, un 14%. No me quiero meter en este tema, pero básicamente nosotros no podemos hacer multitasking, creemos que podemos, pero no existe. Siempre me gusta mucho el ejemplo, que es cuando yo aprendo a conducir, a manejar, me cuesta mucho. Y si alguien me está conversando, yo le tengo que decir que por favor se calle para poder seguir el camino. Cuando uno ya tiene destreza, no como yo, sino que tiene destreza de verdad, manejo. Le pueden hablar de 16 partes y sí, y puede conversarlo porque ya es un piloto automático. El problema es cuando se pierde, no encuentra una calle o hay un taco y tiene que ver pues dónde se va. Espérate, hablamos después. Multitasking no existe, pero sí existe solamente cuando son actividades autómatas que no requieren pensamiento adicional. Si es una actividad autómata que no requiere pensamiento adicional, ahí sí yo puedo hacer 3 cosas al mismo tiempo. No es el caso para responder tareas, estudiar, entender. El teléfono, solamente por estar ahí, cognitivamente te afecta, te lo saca. No, esto no es sobre mí, estoy desarrollando una serie de aspectos, pero nosotros tenemos todo esto bien documentado de cómo en los colegios en Chile el efecto en tecnología tiene un impacto negativo. Y esto ya es la última, y de nuevo, no me quiero meter en esto, pero esta doctora empezó a ver algo tremendo. Y en el mundo de la educación lo saben bien. Victoria Dunkley, ella desarrolló esta idea que es Electronic Screen Syndrome, o síndrome, no sé cómo se pronuncia bien. Este síndrome de la pantalla electrónica. Ella dice, acá hay niños con trastorno bipolar pediátrico, es decir, que cambian violentamente de estados de ánimo, etc., que se multiplican entre estos últimos años. Déficit atencional que aumenta en un 800%. Algo raro hay acá. Ella es tremenda. Tiene un libro que entre 4 y 6 semanas te explica cómo debiera ser el desarrollo de una dieta de pantallas. Pero básicamente lo que dice, y esto es lo que me interesa para poder explicar al menos a grandes rasgos por qué este disorder, este síndrome, ¿no es verdad?, de pantalla, ¿qué es lo que generaría? ¿Por qué causa estrago en el sistema nervioso? Porque la naturaleza estimulante de una pantalla, que te tira cientos de estímulos, miles de estímulos de forma continua, independiente de lo que te está mostrando, pero muy llena de estímulos, multiestímulos, causa estrago en el sistema nervioso que aún está en desarrollo. Y la salud mental de un niño en niveles cognitivos, conductuales, emocionales, ¿por qué?
Porque él, ¿qué es lo que pasa? Ella, ¿qué es lo que ve? Ella ve que todas estas estímulos desregulan a la persona. Y lo que hace que modifique su estado de ánimo o atención o un nivel de excitación apropiado. ¿Por qué se produce? Porque nuestras cabezas no están hechas para recibir estímulos de forma tan seguida y de tantos lugares. Douglas hipotizó que interactuar con las pantallas sobreestimula al niño y lleva a que el sistema nervioso propio del menor quiere luchar, huir, porque dice: soy incapaz de hacer esto, soy incapaz, no puedo, porque es algo que no estamos acostumbrados. Lo que conduce a que se desregule y que se desorganice estos sistemas, que pueden ser biólogos o hormonales. Da para mucho más, pero estoy solamente explicando y presentando el problema. Y el parque de las ratas, y con esto termino, y lo voy a hacer en 2 minutos, porque esta es como toda... hay una persona que es un bestseller que se llama Harari, tiene de hecho una charla TED, donde básicamente él da como un vuelco a cómo debieran enfrentarse las personas adictas. Yo sé que es materia de discusión y debate para aquellos que están en la temática, pero básicamente nosotros tenemos acá, hay un experimento que se hizo a comienzos de los años 60, donde se puso a ratas en una caja había comida, habían distintos aspectos, y acá había agua con morfina. Y lo que tenían que hacer las ratas era básicamente empujarse, y cuando se empujaban o apretaban algo, y le salía morfina. Y entonces todas las ratas se hicieron adictas. ¿Qué te demostraba? Que si una persona empezaba a consumir, necesariamente después buscaba y se hacía adicta. Yo decía: mira el poder que tiene la droga. Bruce Alexander, que este médico, después de 10 años, replicó el experimento, pero dijo: acá hay algo que no me hace sentido. La gente, las personas, muchos de nosotros, por dolores que hemos tenido, por problemas por los cuales hemos pasado, no hemos inyectado o hemos tenido que, por ejemplo, tener morfina, o tener aspectos de dolor, o cualquier otra droga, o hemos quizás nosotros también consumido cocaína, consumido marihuana. Sin embargo, no nos hacemos adictos. Y en cambio otros sí. Dice: si la tesis de la caja de las ratas es cierta, entonces todos deberíamos ser adictos una vez que entramos en contacto con algún tipo de droga. ¿Y qué fue lo que hizo Alexander? Hizo el parque de las ratas, donde llegó y no solamente puso droga, sino que además hizo un parque, un Disney, como con cositas que dan vuelta, puso la misma cantidad de ratones y ratas, no sé si cuál es el femenino o el masculino, pero básicamente para que también pudieran tener sexo, pudieran divertirse y hacer otras cosas. Y menos del 20% se hizo adicto, teniendo la morfina igual que antes. Yo quiero juntar ambas cosas. Tengo el instrumento de adicción que mide todas las cosas en menores, también en adultos, pero quiero dejarlos con esta idea como un ejemplo, una lógica por dónde va a estar yendo la solución. El año 81, un menor que se llama Ethan Katz, en Nueva York, fue raptado y no volvió a aparecer. Después de 25 años, o 20 años, no me acuerdo, se supo qué fue lo que sucedió. Ethan Katz fue el primer niño que se hizo una campaña pública para recuperarlo. Empezaron a salir por primera vez en las cajas de las leches en Estados Unidos las fotos de él. Y eso generó, disculpa, una crisis
donde los papás dejaron que sus hijos fueran a la calle a tomar la micro, que se tuvieran que ir con transporte privado y no público al colegio, que los niños chicos dejaran de utilizar el transporte público, que los papás tuvieran que estar más tiempo ahí y que no los dejaban salir a la calle porque era peligroso. Lo curioso de esto, y que sigue pasando aún, es que las tasas de niños desaparecidos, de, crímenes violentos, no va en aumento. Es estable. El mundo no está más peligroso que antes, desde una perspectiva absolutamente racional. Sin embargo, todos, y yo como papá me incluyo, nos da susto dejar que nuestros hijos estén en la calle. Tenemos miedo que les pase algo. Y los tenemos en la casa. Y no hacen o no pueden hacer mucho, casi nada. Solo las pantallas. Las soluciones que todos plantean en la desintoxicación, da lo mismo la forma de cómo tiene que ser, si tienen que ser 4 o 6 semanas, por qué de tal otra o de la otra, pero todos concuerdan en lo siguiente, que le tienen que poner un parque de diversiones, que los tienen que sacar de la caja de la morfina, porque si no, no cambia. Todos concuerdan también que la naturaleza es la actividad principal para sacar cualquier tipo de adicción. El contacto con la naturaleza y toda una serie de terapias que nuevamente van de la mano al workshop. Acá solamente estoy introduciendo la idea. Para cerrar, una vez a mí una persona me dijo que un muy buen orador, que no soy yo, pero por lo menos quiero dejarlos con la técnica y la lógica, tiene que decir de lo que va a hablar lo que dijo que iba a decir y cerrar explicando lo que dijo. Yo les mencioné que era muy distinto a los que habían venido quizás antes y esta primera vez, porque hoy día por primera vez iba a hablar de un concepto distinto que es adicción. No es de comunicación digital, no es de nada, es de cómo funciona la persona. Creo que lo expliqué. A través de la dopamina, a través después de la mielina, cómo se va destruyendo, que no lo desarrollamos, y finalmente cómo las soluciones van de la mano del parque de las ratas. Eso fue lo que hablé hoy día. Tenemos que dejar este salón. Me encantaría recibir sus preguntas, pero para eso dejamos un café, que están invitados todos a tomarlo y seguir la conversación. Muchas gracias por haber venido hoy día.